No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundante pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue conmovido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle y ponle un anillo en su mano y calzado a sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén y amén. Gracias, querido hermano. Pueden sentarse, por favor. Una palabrita de oración. Señor, abre nuestros ojos esta noche para ver tu palabra, para verte, Señor. Abre nuestros oídos para escuchar tu palabra. Abre nuestras mentes, Señor, para captar lo que tienes para nosotros. Y abre, Padre, nuestros corazones para responder a tu llamado. Este tiempo es suyo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se dice que el famoso, bien conocido autor, uno de los mejores pensadores del mundo evangélico, escribió muchos libros para niños y para adultos y cosas que realmente filosóficamente escudriñó lo profundo de la vida cristiana. Uno de sus libros, Mero Cristiandad, fue algo que a mí me impactó profundamente. El nombre del autor, C.S. Lewis. Se dice que este famoso profesor de Oxford, un día de eso estaba caminando por los pasillos de Oxford, cuando escuchó en una de las aulas una discusión, y así silenciosamente se acercó a la puerta y se puso a escuchar. La discusión ahí adentro era sobre esta pregunta: ¿qué creencia es única a la fe cristiana? Y ahí estaban charlando entre estos profesores y filósofos ahí en Oxford, en Inglaterra, y botaban una cosa el otro, el hinduismo, el budismo, y hay un renacimiento, no sé, un montón de cosas. Y ya no aguantaba el señor Lewis, que por fin entró al salón donde estaban. Dijo: perdóname, señores, la respuesta es sencilla: la gracia. No hay otra religión en la tierra que tiene como base la gracia de Dios. Y todo rodea alrededor de su amor y su gracia. Y esta noche quisiéramos mirar eso. Para empezar, una definición sencilla de qué es la gracia.
Creo que le voy a molestar mucho a la pobre aquí con su cámara esta noche porque yo no paro en un solo lugar. Mi disculpa, ¿no? Es esto. La gracia es Dios dándome lo que no merezco. La misericordia de Dios es Dios no dándome lo que merezco. Si puedes agarrar eso en tu mente y grabarlo ahí firmemente, le va a servir entender la gracia de Dios. La gracia es Dios dándome lo que no merezco. Y su misericordia es Dios no dándome lo que merezco. ¿Claro? Vamos a empezar con esa definición mientras miramos esta noche lo que yo he llamado la gracia absurda del Padre. Y mientras miremos algunas parábolas, algunos versículos de la Biblia y terminamos con ese famoso pasaje que acaba de leer nuestro pastor Carlos, que la verdad yo no conozco una iglesia que no ha hecho una drama del hijo pródigo, ¿no? Probablemente es una de las historias más o parábolas más conocidas de los evangelios. Yo quiero darle otra pinta esta noche y mostrarles algo muy interesante. Pero empecemos con esto. ¿Cuál es la imagen de Dios que llevas en sí? Que hay algo interesante aquí que quiero terminar esta noche dándole. Es una imagen de Dios y quién es. Porque tenemos un problema en este cuerpo caído y la vida caída en lo cual vivimos y las tragedias de la vida, todo lo que nos sucede en la vida, que nos va formando ciertas imágenes. Y tengo que decirles que yo y mi señora ambos tenemos una maestría en consejería familiar y matrimonial de la Universidad Cristiana de Colorado en Denver. Y dentro de esos estudios y otros estudios que he hecho, una realidad nos tocó en esos estudios. Paró el doctor Larry Crabb, nos miró y dijo, la imagen que llevas de su padre terrenal muchas veces es la imagen que llevas de Dios. Y al principio dije, no, Dios es. Y empecé. La verdad, más tarde le voy a mostrar cuánto eso me afectó a mí personalmente. La imagen que llevaba. Si su padre fue exigente, de repente usted en su mente cree que Dios también es exigente. Tal vez ahí fue violento su padre. De repente en su mente usted crea que Dios es alguien que castiga. Si yo hago algún error me va a dar, como decimos en el oriente, el chicote, la guasca. Tal vez era un padre ausente y para usted Dios es alguien que está allá, en el cielo. Y tengo que orar a Él, tengo que adorarle, pero que esté realmente presente en mí, en mi vida. Es que la imagen que llevo de Dios muchas veces coincide con la imagen que tengo de mi padre terrenal. Tal vez su padre le abandonó de chico. Y a usted le cuesta creer que Dios realmente va a estar ahí presente en tu vida. Quiero que agarren eso, porque lo que quiero hacer esta noche es mostrarle algo de la imagen de Dios. Vamos a hablar primeramente sobre la compasión de la gracia, porque Cristo lo reflejó en su estilo de vivir, en sus enseñanzas. Y tenemos 4 evangelios para mostrarnos. Pero quiero que reflejen por un momento en estos versículos. Colosenses 1, 15 al 17. Él es la imagen, hablando de Él aquí es Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Brevemente, ese último versículo dice que usted ni siquiera puede mover un dedo aparte del poder del Señor Jesucristo. Toda su creación, desde el último estrella de nuestro universo, quién sabe dónde está, hasta el más mínimo fracción del átomo, todo es sostenido por la fuerza de Cristo Jesús. Y la palabra nos dice que Él es la imagen del Dios visible, o es invisible. Si quieres conocer a Dios, estudie Cristo Jesús. Estudie sus enseñanzas, mírelo, trata como Pablo tener la mente de Cristo Jesús. Esto prosigo al alto llamamiento en Cristo Jesús de ser como Él. Entonces, ¿cómo era Jesús? ¿Cómo eran sus enseñanzas? Y esto vamos a ver y nos da un vistazo de nuestro Dios y su gracia. Cristo alcanzaba la marginada. En Lucas 8, 40 al 47, vemos esa mujer que tenía ese flujo de sangre. Y si usted hace una comparación, voy a decirles nomás, cada uno de ustedes tienen por ahí en el boletín, o tienen o no tienen, está el bosquejo. Yo les he dado el bosquejo para que esta semana puedan llevarlo y volver a estudiar y mirar. No vamos a estar leyendo todas las escrituras o estaríamos hasta la medianoche, pero les voy a nomás hacer un breve charla sobre los puntos para que lo captan y después le toca a usted estudiar un poco más. En Levítico 15, 25 al 28 es increíble lo que esta mujer tuvo que sufrir bajo la ley que Dios había dado a la nación de Israel. Su impureza le dejó como una mujer que por más de 12 años nadie la podía tocar. Si usted lo tocaba, tenías que purificarse y usted era impuro hasta el anochecer. Y tenías que hacer ciertas cosas, lavarse la ropa. Todo lo que esa mujer tocaba era considerado impuro. Esa pobre mujer gastó todo lo que tenía en su desesperación de ser sano. Era una mujer rechazada. Era una mujer sola, quebrantada y dolorida. Y en su desesperación ya no sabe qué hacer, pero oye de este hombre Cristo Jesús. Y así en secreto por su vergüenza y porque cualquier persona que lo tocaba ya estaba impuro. Viene y dice, bueno, no lo quiero tocar su piel, pero si de repente puedo tocar el manto de su ropa, quedaré sana. Ustedes saben la historia que lo tocó y ¡pum! De un momento al otro las escrituras nos dice, paró. Y Cristo dijo, oh, ¿quién me tocó? Sentí poder salir de mí. Y al final, con mucha vergüenza, viene esta mujer a Cristo y dice, yo fui, perdóname. Y Cristo le mira y dice, estás perdonada. Limpia. Otro ejemplo que vemos de Jesucristo, los leprosos. El que toca un leproso era también ya considerado impuro. Es algo que ya no nos toca mucho la vida. Yo me acuerdo en mi niñez estudiando en Carachipampa, en Cochabamba, internado en el colegio de misioneros, niños de misioneros por allá, en mi niñez, de escuchar de un lugar para leprosos por el lado de Villa Tunari, no sé dónde allá abajo estaba, pero donde muchos leprosos en esa época iban. Hoy en día es una enfermedad casi no conocida. Hay un autor muy famoso, el doctor Paul Brand y Philip Yancey, que escribieron un libro sobre formidables y maravillosos son tus obras, es el título, a lo menos en inglés, eso es en español. Y en una de sus historias, porque el doctor Paul Brand trabajó con leprosos en la India, y cuenta la historia en esos libros de que una vez vino un joven leproso
y hablaba un idioma que no conocía el doctor, no había escuchado y tenía que tener un intérprete ahí parado a su lado mientras él hacía todo el formulario, rellenar qué es, cuándo empezó, qué estaba. Y llegó un momento que él paró detrás del joven y sin pensar nomás puso su mano sobre su hombro del joven. El joven empezó a llorar amargamente, descontroladamente. Y Paul Brand mira al intérprete y dice, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Él le dijo, mire, no puedo decirle porque hasta el momento no puede hablar. Tomó varios minutos hasta que se podía calmar bastante el joven y preguntando por el intérprete, ¿qué pasa? Y dijo, estoy llorando porque es la primera ser humano que me ha tocado en años. Así fueron los leprosos en la época de Jesucristo. Marginados, rechazados, gente mandado hacia afuera a vivir en cuevas o donde sea, considerados impuros e intocables. Aún tenían que ir con vestimiento especial si salían por ahí y una campana, ting, ling, 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 indicando, viene un leproso, apártanse, no se acercan, porque si lo tocaba era impuro. ¿Y qué hizo Cristo Jesús? Los tocó, los sanó. Y si usted lee Levítico 13, 14, ¡ay! Increíble lo que era requisito para uno que era leproso. Jesús vino a romper la barrera entre el hombre y su pecado y su santidad. Tocó el intocable, alcanzó el quebrantado, entró al rechazado y lo abrazaba y lo perdonaba y lo limpiaba y lo sanaba. Hermanos, la gracia de Dios realmente es absurda. Y le explico las parábolas que Pastor Rolando me estaba contando el otro día. Timoteo, cuando me preguntaron, ¿y cuál va a ser su tema domingo en la noche? ¿Y qué pasaje? Y yo, bueno, va a rodear sobre parábola del hijo pródigo. Y estamos estudiando las parábolas. Así que lo adelanto un poquito. No lo voy a meter mucho en esto. Esto le toca a usted, ustedes pastores aquí del gobierno de su iglesia. Pero Lucas 15, 3 al 7. Usted ve la parábola de la oveja perdida. Hay una cosa ridícula en este pasaje. Si lo leo aquí, perdóname, veo 20:20, pero ya tengo que ponerme lentes para leer bien. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto? ¿Qué pastor deja 99 ovejas en el desierto y va a buscar uno que se perdió? Tengo un poquito de experiencia con ovejas por el hecho que mi padre trabajó 23 años con los ayoreos en la selva por la zona de Concepción Nuflo de Chávez, 75 kilómetros al monte. Me crié entre esa gente. Mis vacaciones siempre eran jugando con los pequeños ayoreitos por ahí. Y mi padre tuvo ese peso, esa carga de traducir la Biblia en el idioma ayoreo, junto con los de Nuevas Tribus. Y trabajaron como 20 años a hacer esa obra. Habían ciertas dificultades. Uno de esos era una oveja. El ayoré no tenía palabra para oveja, no sabía que era una oveja, nunca había visto una oveja. La oveja pues no va a sobrevivir ni siquiera 24 horas en la selva. Al final mi padre trajo ovejas a Zapocó, no había más cómo hacerlo. Trajo 50 ovejas a Zapocó. Tengo todo un mensaje sobre lo absurdo de ser pastor de ovejas en la selva. Vacación de eso,
con mi hermano, mis padres nos pidió, oye, ¿no será que ustedes pueden ser los pastores de la oveja, del rebaño, cuando están de vacación? Ya, vamos a ganar 50 centavos por día, no me acuerdo cuán barato era, tal vez para una chupeta, no me sé. Pero fui un horrible pastor. Pero aprendí una cosa, la oveja es sonso, estúpido, la oveja es ciego de noche, la oveja no tiene cómo defenderse, la oveja no puede limpiarse. Si por ahí le prende todo por ese pelo que tiene horrible, no hay cómo, no es como el gato lamándose, no se baña. La oveja no se levanta en la mañana y dice, yo creo que hoy día me voy a perderme. ¿Sabe cómo se pierde una oveja? Come un pedacito aquí, otro pedacito por allá, y un pedacito más por allá, y otra vez por allá. De repente ve una espiga allá en la esquina y va por allá, come eso y mira a todos lados, vea por allá, y cuando se da cuenta está totalmente perdido. Pero ¿qué pastor bueno va a dejar 99 ovejas en el desierto para ir a buscar a uno? Nuestro Dios. Porque a Dios su corazón está para el perdido. La otra parábola que tenemos por ahí, Mateo 21 al 17, es la parábola de los trabajadores del viñado. Ustedes tal vez lo saben, que un patrón por ahí quiere cosechar, va y busca al amanecer y les promete un denario, creo que es, ¿no, pastor? De sueldo, que es el sueldo de un día. Pero ya llega más tardecito, como las 12, y se da cuenta no lo van a terminar. Y va y busca otra vez ahí en la plaza otros trabajadores, quien quiere, y a ellos también vienen y trabajan. Y luego a las 3 de la tarde, y wow, todavía nos falta. Llega a las 5 de la tarde y todavía hay que cosechar antes de la oscuridad. Y va y agarra a los últimos que están por ahí en la plaza y dice, venga, trabajo. Y cuando termina, manda a su mayordomo a pagar. Y primeramente pagan los que vinieron y trabajaron 1 hora o 2 horitas. Y le da un denario. Llega a los que entraron a las 3 y le da el mismo. A los que vinieron a las 12 le dio el mismo. Y ya están empezando a quejar. ¡Qué injusto es esto! Que has pagado ya a los que estuvieron todo el día el mismo sueldo. ¿Qué eso es injusto? No da sentido. Cristo está mostrando a la nación de Israel que no es por las obras que uno llega a tener la bendición y la gracia de Dios, es solo por Él. Nada tiene que ver con nuestro trabajo. Porque Él termina diciendo, si yo quiero dar a los que vinieron, ustedes recibieron lo justo por un día de trabajo, ¿sí o no? Y dijeron, sí. Entonces, si yo quiero dar a ellos lo mismo que te di ahí, ¿qué es con ustedes? Eso es mi bondad. Pero para nosotros nos suena un poco absurdo, ¿no? Porque miremos de la perspectiva de seres humanos caídos en el pecado. La crucifixión. Vamos a cursar esto rápido. Mire, yo no sé hasta qué hora tengo libre para predicar esta noche, pero seguiremos. Voy a cursar esto rapidito. Interesante es mirar Lucas 23, el 26 hasta el 47, y preguntarse quiénes estuvieron ahí en esa escena, ese escenario. ¿Y qué estaban haciendo? Ahí en sus apuntos pueden ver. El primero que se encuentra en el versículo 26, Simón de Cirene. ¿Qué hacía el pobre? Parado y observando todo. Cuando llegan unos soldados por ahí, le agarran al pobre y le meten el cruz sobre su espalda y lo hacen jalarlo al Calvario. Inocente el hombre, solo observando, solo mirando, cuando ¡bum! Pero es lo único que sabemos del hombre.
Ahora se han creado un montón de historias de fama, inventos de qué era y cómo él siguió al Señor y qué llegó a ser. No sabemos, la Escritura no nos dice tal cosa. Lo único es que estuvo ahí, cargó la cruz. Luego, muchas mujeres que lloraban. Ok. Versículo 34. Soldados que sortearon por su ropa. En el 35. La multitud que decían observaban. 35. Los líderes que se burlaban. Esto es toda la gente y lo que estaba haciendo. Los soldados que también se burlaban de él. Luego, un criminal se burló de él, colgado en la cruz. ¿Por qué no nos libera de aquí? ¡Ah! El centurión que adoró a Dios y dice, este hombre era inocente. Reconoció algo. Luego la multitud que volvían golpeándose el pecho diciendo, ¡ay, qué hemos hecho! Sus conocidos, dicen, miraban de lejos. El único que salió de ese escenario ese día, que se salvó, que totalmente, un hombre totalmente impotente de hacer ninguna obra para merecer su salvación, fue el otro malhechor colgado al lado de Cristo Jesús. Esto es una historia absurda de la crucifixión. Ese hombre no podía hacer ninguna cosa con su vida para Cristo. No podía hacer ninguna obra, no podía ir a testificar, no podía ir 30 y algo años como misioneros, no tuvo ninguna oportunidad de hacer nada para Cristo, más que ahí colgado decir, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. El único que salió ese día de ese escenario salvado fue un malhechor que lo único que podía hacer es reconocer a Cristo como su esperanza. Y miró un hombre también que de la perspectiva humana era totalmente impotente, colgado en una cruz donde tampoco no podía frenarse la muerte. Y dijo, es Dios, acuérdate de mí. Increíble, ¿no? Medio absurdo aún ese evento. No solamente la muerte de Cristo, pero quiénes estaban y quién se salvó. Ahora miremos esta parábola con la cual empezamos leyendo esta noche. Capítulo 15 de Lucas. La parábola del hijo perdido. Hay varias cosas importantes tomar en cuenta mientras que pensamos eso. Considera que su padre está muerto. Una herencia se gana cuando los padres se mueren, ¿no es cierto? Y este chango, este tipazo, este sinvergüenza, viene a su padre y dice, dame la mitad de mi herencia. Es como decir a su papá, te considero muerto. Para mí usted no es nada. No me importa, dame. Hay varias cosas que los judíos que estaban escuchando esa historia ese día sabían que nosotros en nuestra cultura no aplica. Y voy a mencionar varios esta noche. Porque sacar esto de su contexto cultural se pierde una riqueza de cuán absurdo es la gracia de Dios. Y lo primero es esta. Considerado muerto. Dentro de su cultura, la herencia pasaba al mayor de la familia, el primogénito, el primer nacido. Y no fue él, no fue este chico, fue su hermano. Y si el hermano decidía repartirlo con los otros hermanos o hermanas, eso dependía del hermano mayor. No tenía ningún derecho él de herencia.
Pero viene y demanda. ¿Y qué padre, sabiendo qué clase de hijo es, le va a dar la mitad de todo el trabajo de su vida? Piensa en un empresario, póngase en manos de una persona, o tal vez algunos de ustedes han trabajado toda su vida para obtener lo que tienes. Y viene un hijo de suyo que, usted sabe que este hijo está andando por un camino muy, muy mal y muy feo. Demanda tal cosa y usted dice, bueno, ok, aquí está, llévalo. Y el chico va y lo malgasta, totalmente lo pierda. Gastó todo. Pero hay una frase interesante ahí, porque cuando llega al punto donde este chango ha gastado todo lo que es de sus padres, ha llegado a la quiebra, ya no tiene nada, y cuando va a sus amigos lo rechazan, no quieren nada que ver con él porque ya no tiene money. Y al final está haciendo lo que un judío nunca haría, está comiendo y cuidando cerdos, chanchos, un animal considerado impuro, donde un judío nunca se encontraría. Y ahí está. Y dice, así quebrantado en lo peor momento de su vida, se entró en razón. Se despertó. ¡Pum! Y cosa increíble empieza a suceder. Se dio cuenta que no tenía nada. Estaba muriendo de hambre. No voy a entrar en eso, es la historia de Osías. Si lee el libro de Osías, es lo que todo el libro de Osías es, como Dios está mandando a Osías a casarse con una prostituta, y como él, a través de esta prostituta que representa a la nación de Israel, la va rescatando, y cada vez hasta le compra de nuevo su vida a la prostituta, y es mostrando la gracia de Dios en una manera en el Antiguo Testamento impresionante. Pero se dio cuenta y luego empieza a inventar un pedido miserable. Volveré y diré tal y tal. Leemos los pasajes. Versículo 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hasta ese punto, ¡pum! Bien acertado. El chico está arrepentido. Sabe que ha hecho un gran, enorme daño. Pero no termina ahí, porque es como nosotros. Nos gusta el sí, pero. ¿Sabe cuál es el sí, pero? Sí, pero. Y tiene un sí, pero aquí, el hijo. Y yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hasta ese punto también. Hazme como uno de sus jornaleros. Aquí es donde ya empieza a querer manipular aún todavía a su pobre padre. Ese está ahí para mostrarnos varias cosas. Ya lo va a ver en la respuesta del padre, porque algo interesante sucede. Quiero decirles, esto se llama la parábola del hijo pródigo. Pero esta parábola no es sobre el hijo, es del padre. La figura central aquí no es el hijo, es el padre, porque lo que sucede en los siguientes versículos es nada más que absurdo. El padre ve a su hijo llegando, lo ve corriendo de lejos o viniendo de lejos. Y el padre hace una cosa muy interesante. Dice que lo vio, tuvo misericordia y se fue corriendo, lo abrazó y besó a su hijo. ¿Sabe por cuál esto es tan importante? Cuando uno violaba a otra persona al nivel que este hijo había violado a su padre, lo que la ley de los israelitas demandaba en esa época para pedir perdón
Era una cosa sumamente vergonzoso y quebrantante. Ese hijo, para llegar a su padre y pedir disculpas y dar esas palabras, debería venir así a su padre y a unos cuantos metros de él empezar a gatear sobre el suelo diciendo perdóname, 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 hasta llegar cerca, a más o menos 1 metro, y tenía que echarse en el suelo y arrastrándose con el labio abierto así en la tierra, pidiendo perdón hasta sus pies de la persona que había violado. El padre no lo permitió caerse en semejante falta de dignidad y humildad. Fue corriendo y le abrazó, no lo dejó caer y lo besó. Empieza la absurda gracia de Dios con eso. Que cuando venimos quebrantados delante de Él, no es para que Él nos da otro chicote. No es para que Él otra vez nos maltrata. Fuiste un mal hijo o hija y te voy a castigar. A ver, perdona, pide perdón. No, no lo permitió. Y luego hace unas cosas que realmente no da ningún sentido de un chico que ha hecho semejante cosa. Primeramente no lo dejó, no lo permitió terminar su discurso preparado. ¿Sabe por qué? Si lo hubiera terminado, podría mirar hacia atrás en el futuro y decir, verdad que mi padre, yo conquisté a mi padre con decirle, tómame como un siervo. Su padre no lo dejó terminar eso. Lo único que le importaba a su padre eran estas palabras. He pecado, el hijo dijo al padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ahí lo frenó el padre. Punto y final. Porque ahí es donde termina la manipulación del hijo y empieza la gracia de Dios. Es con esa declaración que nosotros también tenemos entrada a la salvación. Quiero decirles, hermanos, ¿cuántos de ustedes han visto El Rey León, el famoso de Disney, ¿no? El Rey León. ¿Conocen la película, no? ¿Qué es el nombre del primer pedazo de música del Rey León? El círculo de la vida, ¿no? Interesante la filosofía que está metido ahí adentro de que para que algo vive, otra cosa tiene que morir. Desde Génesis capítulo 3, para que cualquier ser humano vive, algo tiene que morir, sea animal o vegetal. Y usted es absolutamente incapaz de parar ese círculo de la vida y la muerte. Porque el día que usted dice, para mí, jamás algo va a morir, ¿qué le va a pasar? Usted muere. Usted va a morir. Está totalmente afuera de su poder parar el círculo de la vida y la muerte. Estamos inútil, impotente e incapaz de frenarlo. Tengo 67 años de edad. ¿Y sabe qué? A mi edad, ¿no es cierto, pastor? Ya empezamos a pensar, me queda tal vez 15, de repente 20 añitos más. O puede ser mañana. Ya hay otro nivel de uno pensar. El círculo de la vida y la muerte me va a coger algún día. Por eso era tan importante que Cristo entra a nuestro mundo como ser humano bajo el círculo de la vida y la muerte. Esa es otra verdad, como la gracia de C.S. Lewis, que tenemos que darnos cuenta filosóficamente. Cristo entró en el círculo de la vida y muerte, estaba sujeto a ese círculo de la muerte, murió
Pero los 3 días, ¿qué pasó? Rompió el círculo de la vida, la muerte, como usted agarrando una porcelana fina y arrojándolo al piso de cerámica. Lo destrozó. Y nuestra única esperanza como seres humanos de ganar el círculo de la vida y la muerte es agarrado de Cristo Jesús, apoyado en Él. No hay otra salvación. Y la única manera que lo ganas es con venir delante. He pecado contra ti y contra el cielo y contra ti. Perdóname. No soy digno de ser tu hijo. En ese momento es increíble lo que el Padre hace. Y aquí está. Obsequió 5 favores absurdas. Sacarle el mejor vestido, la túnica. ¿Sabe qué era esta túnica? Era lo que el padre llevaba cuando estaba en el concilio del pueblo. Era la túnica de autoridad. Cuando él se sentaba o se iba al templo o tenía que sentarse porque era un hombre rico de muchos bienes, en cualquier concilio, en cualquier lugar, con el sumo sacerdote o la visita del rey, se ponía esta túnica. Lo que está diciendo, trae mi hijo la túnica de la autoridad, que tiene todo derecho. Absurdo. Este chico gastó la mitad de sus bienes. Y aquí llega el segundo, poner un anillo en la mano. ¿Sabe qué anillo están hablando aquí? Los judíos lo entendieron bien. Es el sello de la familia. Es el anillo con lo cual este chico puede hacer contratos financieros, como firma en su chequera. Al que malgastó la mitad de sus bienes, le está dando toda autoridad sobre los fondos de la familia. Eso es absurdo. ¿Con qué confianza lo hace? El tercer, calzado sus pies. Eso es porque no es un esclavo ni un siervo. Con poner calzados, aún ese pasaje en Juan capítulo 1 donde Juan dice, no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Sabe por cuál eso era tan abrir de ojos? Cuando Juan lo dijo a esos sacerdotes y esos levitas, hombres y abogados que vinieron a preguntar, ¿y tú quién eres? El razón por lo cual era tan importante es que era el trabajo del siervo más humilde del hogar desatar los calzados del dueño de la casa cuando llegaba. Y está diciendo, yo no soy digno de ser el más humilde esclavo en la casa. Esto separó al hijo pródigo, que malgastó todo en prostitutas. Se podía decir en el día de hoy en drogas, en qué sabe qué. Y dice, no eres esclavo, eres mi hijo. Y luego mataron el becerro gordo. Esto fue un becerro que ellos engordaban por si acaso venía el sumo sacerdote o el rey venía o una persona de mucha importancia. Era la mejor carne que podían poner sobre la mesa para alguien importante. Deben llamarnos la atención de lo que va a suceder en el cielo cuando la iglesia, la esposa de Cristo, llegue y nos hace una gran celebración. De eso está hablando. ¿Qué clase de padre tenemos que hace esto para nosotros? Hombres y mujeres perdidos en el pecado. Que cuando estamos quebrantados, venimos delante de Él y decimos, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no soy digno de ser su hijo. Y luego Él nos agarra, nos abraza, nos besa y dice, póngale la túnica de la autoridad, dale el anillo de manejar los recursos del reino del cielo. Ponga calzados en sus pies porque es hijo.
y mataremos el becerro gordo y celebramos. ¿Por qué? Hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, ha revivido, se ha perdido y es hallado. Eso, hermanos, es la gracia absurda de Dios. ¿Se acuerda? La gracia de Dios es Dios dándome lo que no merezco. Y ese chico ese día no merecía ninguno de esos 5 cosas. Lo que le quedaba para ese chico era arrastrarse por el suelo con el labio abajo, comiendo tierra. La gracia está enraizada en amor, en el amor incondicional de Dios, y se ve modelado en el perdón. Quiero mostrarle algo, donde empezamos esta noche. El vacío de su corazón solo puede ser llenado por el Señor Jesucristo, el fuente de agua viva. Él quiere ser su Padre. Ven a Él. Empecé hablando de la imagen que llevamos de nuestro Padre y cómo eso afecta nuestra manera de vivir. Perdóname un ratito. He hecho eso con gran volumen a veces. En el año 2000, no me acuerdo si fue 5 o 7, fui con mi papá a Guatemala, Congreso de COICOM. Por allá me topé con un hombre que ya creo se ha ido a la presencia del Señor, José González, un tipazo del Señor que trabajaba con la Universidad de Regent en los Estados Unidos, llevando alumnos de Latinoamérica para que estudien en la Universidad de Regent y vuelvan a sus patrias a ser líderes transformadores. Y senté con José González, un hombre que me encantaría poder tener más tiempo con él y ser mentoreado por él. Y le digo, José, tengo un problema. Yo realmente no siento poderosamente el amor de Dios. No sé por qué. No siento que Él realmente me ama con algo profundo. Creo en Él, soy su siervo, puedo predicar, conozco que Él es real. Sé que no puedo mover mi dedo aparte de su poder, pero hay algo que me falta. Gonzalo me miró y me dijo, Timoteo, quiero que cambies una grabación que tienes en tu cabeza. Y yo, esa grabación viene de tu padre terrenal. ¿De qué estás hablando? Bueno, yo conozco bien a tu papá. Tu papá dio toda su vida por el ministerio. Papá fue cofundador de la Universidad Evangélica junto con la señorita Mary Shefflin. Papá fue el que puso el primer estudio de grabación profesional en Bolivia, Ecos de lo Alto. Mi papá trabajó 23 años con los ayoreos y yo admiro cualquier persona que puede vivir 6 meses entre esa gente. Amo los ayoreos, pero son sumamente complicados y sumamente difíciles con lo cual trabajar. Mis padres dedicaron 23 años sufridos en el medio de la selva con esa gente. Yo los vi a esa gente ir de violentos hombres y mujeres. No había ni un hombre maduro que no había matado a lo menos un ser humano en su vida cuando salieron de la selva en la década 50 y 60. Veces que mis padres fueron amenazados con la muerte, veces que yo senté en la mesa a los 5 años de edad y un capitán entró a nuestra casa y plantó su lanza en el piso, eran de tierra en aquel entonces, y dijo, salga afuera, don Carlos, te voy a matar. Y no quiero hacerlo aquí frente a su familia. Mi papá se levantó, nos miró y dijo, oren.
y salió con el hombre y ellos argumentando, y mi padre dijo, antes que me matas, ¿por qué no me explicas por qué quieres matarme? Y empezó a charlar. Bueno, simplemente el IRS estaba enojado porque trabajó en la mañana y mi papá no lo pagó a mediodía por lo que había trabajado en la mañana, y porque no le pagó le iba a matar. Tan sencillo era su mente en esas épocas. Yo he visto gente ya después de un rato, perdón, la historia del hombre, después de un rato lo escuchamos ahí adentro, ya, te dejo vivir. Y se fue bravo. Y mi papá entró y se sentó y seguimos comiendo el almuerzo como que si nada hubiera sucedido. Yo vi mis padres trabajar con esa gente hasta el momento de verlos tomando la Santa Cena como todo un tribu, regocijando al Señor. He visto cosas increíbles. He podido apreciar en mi vida eventos tal como eso, pero mis padres dedicaron toda su vida al ministerio, de tal manera que me mandó a los 7 años de edad a estudiar internado, 2º grado básico. Yo no conocía a mis padres. Solo estábamos con ellos para vacación navideño y vacación de verano. No fue hasta que más o menos 1990 y algo por ahí que mi padre tuvo en el 81, 82, que mi padre tuvo su oficina en mi casa en California cuando estuvieron en los Estados Unidos, y tuvo tiempo de sentar con mi padre varias horas cada semana y charlar sobre qué cree. ¿Usted cree en él? Tan sencillo, ¿arminiano o es calvinista? No conocí a mi papá. Para mí era un extranjero, era ausente. Después, en la obra misionera, donde recibí la aprobación de mi padre, era cuando yo empecé a trabajar como misionero, entré al ministerio y sentí su aprobación de mi padre porque yo estaba en el ministerio. Y lo que José González ese día me hizo ver, Timoteo, la imagen que llevas de Dios es que Él se complace con vos cuando estás en el ministerio, cuando estás trabajando por Él. Yo quiero que hagas algo diferente, me dijo Timo. Cada mañana quiero que te levantas, planta tus pies sobre el piso, sentadito ahí en tu cama, y dígale al Señor, aquí estoy. Imagínese algo, que Dios está ahí y no te está mirando porque usted es un buen predicador. Pero imagínese que Dios está sumamente alegre porque su hijo se despertó. Bueno, sonó lindo, ¿no? Ahora, ¿cómo lo aplico en mi vida? Pasaron varios años. Trataba de hacerlo, pareciera que todavía había algo que me faltaba, algo que no me daba. Vino mi hijo con mi nietito, Maika, a la casa. Y como son los hijos cuando vienen a las casas de los abuelos, ¿no? Vienen de lejos, vienen y quedan en el dormitorio. Y yo soy de esos que me levanto a las 6 de la mañana, mayormente temprano, estoy ahí con mi café en la cocina, qué sabe qué. Y escuché más o menos que Maika se despertó y ¿cómo son los hijos, no? Abrió la puerta, empujó el nietito ahí al corredor, dijo, tu papi está en la cocina. Volvió a cerrar la puerta y subió a la cama. Yo ahí en la cocina, medio así, escuchando todo esto, y escuché los pasitos, ¿no?, de Maika viniendo por el corredor. Llega ahí a la esquina, yo estoy más o menos por acá en la cocina, y él se agacha así y me mire de un costado y me dice, papi, aquí estoy. En ese momento
quebrantó mi corazón. ¿Sabe por qué? Me di cuenta que la alegría que yo sentí en ese momento de que mi nieto me dice, aquí estoy. Me ocurrió las palabras de José González, que en ese momento Dios estaba ahí diciendo, aleluya, mi hijo se despertó y ahora podemos hacer cosas juntos. ¿Sabe lo que hice? Vamos de aquí, Maica. Solingo nos vamos a un restaurante, vamos a comer, vamos a hacer cualquier cantidad de travesuras y vamos a regocijar, vamos a hacer cosas juntos hoy. En ese momento entendí lo que José me estaba diciendo ese día en Guatemala. Papi, aquí estoy. Aquí estoy. Y Dios me mira y dice, aleluya, mi hijo se despertó. Y hoy podemos hacer cosas juntos. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos? No lo reconocemos, que Él está ahí con todas las ganas, con todo el deseo de hacer cosas con nosotros y lo dejamos a un lado. Lo tenemos como Salvador, lo tenemos como nuestro Dios, pero no lo veo como un Padre que su corazón está alegre, que me ha dado la túnica de la autoridad, que me ha dado el anillo sobre los recursos del reino, que me ha dado los calzados para decir, usted no es esclavo de nadie, mucho menos Satanás. Y te espera el becerro gordo y una gran fiesta como esposa de Jesucristo. Yo no sé esta noche si usted ha llegado a tal punto de reconocer que no tienes Cristo en su corazón, que nunca has llegado delante de Él como el hijo pródigo a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Esta noche es oportunidad. Venga a Él y diga esas palabras, he pecado contra ti, oh Señor mío. No soy digno de ser su hijo. Perdóname, te quiero. Recíbelo como su Salvador. Ahí donde estás sentado si nunca lo has hecho, porque no hay otra respuesta al círculo de la vida y la muerte como Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Venga a Él. Por los demás de ustedes esta noche, le invito venir delante del Señor y decirle, papi, aquí estoy y quiero hacer cosas contigo. ¿Estás dispuesto a responder así delante del Señor esta noche? Póngase de pie. Si eso es real para vos, póngase de pie y dígale esta noche, lo vamos a decir en voz alta. ¿Ok? 2, 3. Papi, estoy aquí y quiero hacer cosas contigo. Él te ha dado todo. Recíbelo. Si esta noche usted tiene que venirse delante de Él y decirle, perdóname, Señor, he pecado contra ti y contra el cielo, aún como cristiano, hágalo. Hágalo y camine con Él. Padre, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Reconocemos que somos sus hijos e hijas, Señor, y te necesitamos como nunca.
entra en nuestras vidas poderosamente, cambia las imágenes que tenemos de un padre que no se preocupa de mí, o que está regocijando solo cuando estoy en el ministerio, o que esté ausente, Señor, o que es un Dios que me va a machucar cada vez que hago un error. Saca, Señor, esa imagen de nuestra mente y permítanos entender cuán absurdo es tu gracia y cuánto tú nos amas, Señor, y cuánto quieres hacer cosas con nosotros. Perdónanos, Padre. Te recibimos. Papi, aquí estoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.